Vale, yo conocí a Marga en un festival, no la conocía de antes y llegué justo al sitio donde estaba tocando ella y como que nos quedamos un poco hipnotizados con la actuación de Marga y desde entonces como que la seguí. Y me guardé, me la guardé para dentro de unos años cuando creyera que fuera el momento adecuado escribirle para poder colaborar en un proyecto porque sabía que quería trabajar con ella en algún momento. Y a mí personalmente me cuesta mucho hacer mi propia música, me cuesta mucho sentarme y ponerme a escribir sobre algo, porque cuando lo hago normalmente acabo descartando casi todo y necesito como un tema sobre el que centrarme para hacer música. Y hace pues eso, un año y medio estaba yo un poco, eh, no diría enfocado, sino un poco más obsesionado con el tema de la muerte, por muy dramático que suene, pero no la muerte como tal, sino un poco nuestra conciencia hacia dónde se va cuando nos apagamos, ¿no? Es decir, estamos todo el rato bombardeados con cosas, la ansiedad ya parece que es una parte más de nosotros y entonces a mí esa cosa de repente dejar de sentir nada es una cosa que me fascinaba un poco y quería como pues explorar esa idea y empezar a hacer música sobre esa idea. Y una de las cosas que me gusta mucho de la música de Marga es que en sus composiciones, que es algo que no resuelve, sí, se queda como muy... Es como una pregunta, es como que no va a ningún lado, se queda como en el aire y eso me casaba muy bien con la idea que yo tenía de verdad explorar esto, porque es una inquietud que tengo de saber qué puede pasar más allá, ¿no? Y dije, vale, pues este es el momento perfecto para escribir a Marga. Y de hecho tenía como tres canciones, como tres demos ya sobre esta línea. Y me acuerdo que ahí le escribí, dije, Marga, tengo esto. Hola, ¿cómo estás? Creo que ha llegado el momento, tengo esto. ¿Qué te parece si hacemos algo? Y ahí le escribí y empezó todo un poco por ahí. Ya nos conocíamos de antes, pero fue como el detonante de empezar a trabajar juntos. Gracias. A mí me gustaría añadir un detalle que creo que le da como más magia al encuentro, que Alex vino a Vigo a tocar con su proyecto en el que también tocaba otra chica chelista. Entonces es cierto, creo que ya nos seguíamos en las redes sociales, pero, o sea, yo fui a ver ese concierto porque lo que vi me moló muchísimo. O sea, dije, guau, no sé quién es esta gente. O sea, a ella sí que la conocía por el chelo, pero dije, no me doy cuenta mucho de quién es el chico y me mola muchísimo la música que veo y tal. Y después, claro, yo fui a saludarles por la compañera y tal. Y esa noche pues nos fuimos a cenar, a tomar algo, hablamos y él me dijo esto, me dijo, es que yo te vi en el WOS, ¿no? Sí. Y no sé, a mí me parece como muy bonito también que nuestro primer concierto haya sido en ese festival también, en el WOS. Y lo que decíamos un poco antes de grabar, no teníamos música hecha, la hicimos desde que sentimos que había llegado el momento de empezar a trabajar juntos y fue para ese concierto y fue también que dijimos, bueno, pues para adelante y grabamos un trabajo ahora que acaba de salir y yo suscribo todo lo que acaba de decir Y muy en el contentos, ¿no? tema creativo y sí, Sí, y personal también, que creo que es muy importante sí. porque sí que conectamos al principio un poco, la música conectaba, yo lo que hacía ya a mí me encantaba, y, pero nunca sabes, ¿no? Entonces al Hmm. final nos conocimos y como que fue todo fluyendo, Sí, y todo, a mí ¿no? también lo que has dicho de como tener a alguien que te dé la base a veces para hacer cosas, yo creo que también todo lo que tú me pasabas, yo lo sentía como mío, no como mío, pero sentía que también podía haber salido de mí, ¿sabes? Y fue como muy fácil tener a alguien que está como retroalimentándote, ¿no? También es que eso, yo era la primera vez que colaboraba de esa manera, ¿no? Componiendo con otra persona, pues cuando Hmm, pasa eso tampoco sabes un poco cómo, no cómo actuar, pero sí tienes más inseguridades sobre hmm, si lo que te va a pasar te gusta, si te vas a sentir cómodo con ellos, si vas a querer aportar algo, pero la hmm. verdad que fue Fue muy fácil. Y bueno, fácil entre comillas porque mm, tú aquí en Madrid y yo en Galicia, sí. todo era remoto, Mm. pero poquito a poco íbamos construyendo la música y También así. es que fue muy fácil porque toca increíble, entonces. ¡Qué pelota! No, es verdad, porque podían. Lo que nos pasaba es que a veces bajaba, aprovechamos un viaje que tenía e intentamos grabar en una tarde o en un día pues, tres canciones y sí que es verdad que conseguíamos sacar cosas que nos gustaban mucho en muy poco tiempo y eso Hmm, para hacer este proyecto viviendo cada uno en una punta hmm. pues hubiera sido más complicado, pero creo que al final tener esas habilidades pues ha hecho que podamos sacarlo Bueno, en cada el uno tiempo. aporta lo que, Sí,
A ver, yo lo que sí agradecí fue empezar con un directo, porque yo soy más animal de directo que de estudio, y me gustan los proyectos pues eso, que funcionan en cualquier sitio y en cualquier espacio. Entonces creo que esta propuesta también es muy chula por eso, porque lo mismo podemos tocar en una capilla que en un almacén, que en una nave y eso funcionó en el WOS, o sea, tocamos en un teatro, en el teatro principal, y, y luego pues la propuesta también me parece chulísima con los visuales que aporta Irene Sáenz, y que desde el principio contamos con ella y pensamos en ella porque tiene como su universo propio que encaja mucho con nuestra estética y con nuestra música. Entonces me parece eso, como cerrar un círculo completo con todo lo que presentamos, ¿no? Y creo que sí también se pensó muy desde el directo el trabajo, porque es verdad que Marga es más animal de directo también por su manera de interpretar, ¿no? Porque ella es como si fuera una banda toda ella, porque se utiliza la looper y ella sola llena el escenario, ¿no? Entonces, a mí yo estaba acostumbrado siempre a estar en proyectos en los que la parte más técnica quizás la tenía que llevar yo a la hora de pues decirle a qué persona tiene que hacer qué cosa y un poco pensar todo eso, pero con el caso de Marga sentía que que me había liberado un poco de esa parte, ¿no? Porque sabía que ella tenía su sistema, un sistema que controlaba perfectamente y que yo, más que pensar algo en conjunto, simplemente tenía que añadirlo, ¿no? Y eso fue muy fácil. También la propuesta creo que, aunque tiene toda esa libertad a la hora de poder escoger espacios y trasladarse a otros sitios, a su vez, y aquí igual corrígeme, pero creo que nos hemos ido a una propuesta muy oscura. Por ejemplo, creo que para que esta propuesta se sienta bien y te puedas meter dentro, sí, tiene que ser algo oscuro. Tenemos que estar en un espacio, tiene un requisito muy grande de quizás tener ese ambiente un poco más lúgubre, de que se puedan poner visuales. Por ejemplo, es una propuesta que yo personalmente no me imagino tocándola de día, al aire libre. Siempre creo que va a ganar mucho si está acompañada como de una escenografía o de un Sí. espacio más... Bueno, y más que la luz también, porque, por ejemplo, el vídeo que grabamos en Carboeiro es cierto que está acompañado por luces y tal, pero quiero decir, yo creo que es una propuesta muy íntima, ¿no? Sí, quizás esa es la palabra. O sea, pero sí, o sea, la atmósfera que se crea y todo no es de felicidad. Sí, y eso a veces tiene sus puntos buenos porque aportas más a un sitio, pero también nos hemos encontrado con ese problema a la hora de luego intentar, pues, vamos a decir, vender el proyecto a otros espacios, ¿no? Que quizás pues, si nos pones a las 5 de la tarde en un sitio con luz... En una plaza... Claro, creemos que la propuesta no es que no tenga sentido ahí, es que no merece, no gana lo suficiente y no se va a sentir igual, ¿no? Entonces, bueno. Y sí que al principio, como teníamos ese deadline de preparar este proyecto para un festival, lo pensamos 100% para el directo, es decir, toda la composición, tanto de mi lado como el suyo, estaba pensado en cosas que pudiéramos después recrear en un escenario, más que ponernos a producir algo muy loco que después nos viéramos un poco pues en apuros de reproducir, ¿no? Y al final creo que ha sido un proceso de composición bastante diferente, pero se ha quedado en el disco como estaba en el directo, ¿no? Al final ha funcionado, creo que no hemos tenido que añadir así ninguna capa que después aquí no podamos defender, ¿sabes? En una propuesta de directo. Alex y yo sintonizamos tanto en la misma frecuencia que no habíamos hablado mucho explícitamente de la música, es decir, él me mandaba simplemente con el título de la pieza o cómo era la pieza o cómo sonaba la pieza. Hemos desarrollado, pues yo creo que distintas etapas del proceso, de lo que cada uno siente que puede ser la muerte, ¿no? Pero tampoco nos hemos sentado sobre la mesa a decir tal. Y luego, por añadir algo, casualidades de la vida, yo trabajo últimamente mucho en ese tema porque estoy tocando en un tanatorio cuando me llaman y se ha juntado un poco también con el proceso de los últimos coletazos del disco y es algo que, como bien decías, la gente no quiere pensar en eso y no entiendo por qué, porque solucionaría también muchas cosas, viviríamos mucho más conscientes y bueno, pues es curioso. Había una cosa sobre el proyecto que nos daba un poquito de miedo, que al centrarlo tanto en la muerte sí que es cierto que la gente tiene, pues es como un tema tabú y pensamos que nos podría traer un poco de problemas. Y sí que es cierto que al principio
si tú piensas en dejar de existir, si piensas en apagarte, ¿dónde se va la conciencia? Pues te vas a la muerte porque es como el primer impulso que tienes, ¿no? Pues el apagón. Pero creo que ese fue el inicio. Después, yo cuando seguí haciendo canciones no pensaba tanto en la muerte, sino en ese... Viaje, ¿no? Sí, en esa cosa de verdad, ¿cómo es no sentir nada? O sea, ¿cómo puede ser esa sensación? Y yo creo que una cosa que nos pasa a los dos al tener esa sintonía es que tampoco teníamos que hablar mucho. Nos pasábamos las canciones y un poco ya nos íbamos entendiendo, ¿no? Entonces, creo que un poco la música habló por sí misma, por así decirlo, en ese caso, porque no tuvimos que tener mucho. Pero sí que tampoco hay que centrar el trabajo tanto en la muerte, creo que es más esa sensación de desaparecer. La sensación de tenerle miedo al vacío. Al de verdad pasar un momento en el que... Sí. ¿Dónde estás? No sabes qué es, no sientes nada, ¿no? Y creo que la música también fue evolucionando porque a veces eso se percibe como algo malo, pero bueno, hay mucha gente que lo busca también. O sea, hay mucha gente que está en situaciones que necesita eso, necesita desaparecer, necesita. Lo estamos viendo ahora con la nueva ley de la muerte y todo. Y creo que también el trabajo tiene esos tintes, no es tan oscuro ni tan triste, tiene muchos momentos de luz también. Entonces creo que eso... De liberación. Sí, creo que eso también es una manera de afrontar ese proceso, y eso creo que también un poco por esa reflexión interna y ese proceso largo de composición pues lo hemos ido sintiendo y también se ha notado en la música, ¿no? En el tratar el tema, pues obviamente la primera canción se llama Huestía, que es la Santa Compañía en Galicia, ¿no? Que son los muertos que vienen a buscar a los vivos, pero luego tenemos momentos muy bonitos como en Gravita, que son como un canto a la liberación precisamente, ¿no? A ver, a mí se me ocurren cosas técnicas, pero quiero decir, por ejemplo, es que no te sé decir, o sea, tema melodías, a mí por ejemplo me encantan las melodías que escribe Ale. Me parece que están, o sea, muy bien escritas, como que transmiten mucho con muy poco. A mí eso, pues desde que trabajo con él las he analizado mucho y digo, caray, qué interesante. Claro, creo que cabe notar aquí que en el caso de Marga ya tiene una formación clásica de música, que yo no, yo vengo soy autodidacta desde años. Entonces hay muchas cosas que a mí, de hecho ella me pregunta que si esto lo he hecho así porque es por esto y lo otro, y yo simplemente le contesto que no, porque iba por ahí y me sonaba de... O sea, sí que tengo conocimientos de música y sé lo que estoy haciendo, pero no al mismo nivel, obviamente, ¿no? Entonces ella puede analizar las cosas de una perspectiva que yo no. A mí lo que me ha ayudado mucho esto es sobre todo, ya en lo personal, en el proceso de la colaboración. Porque el hecho de entregar una canción a una persona y que me devuelva otra canción, pues es la primera vez que me pasa. Y ya no solo el hecho de aceptarlo y disfrutarlo, sino el poder después yo reaportar sobre lo suyo, creo que ha sido un proceso muy bonito, que yo no había experimentado hasta ahora y que pues, esa parte la he disfrutado mucho. También el poder trabajar con ella, con su instrumento, de la manera que trabaja, a mí me ha hecho, creo, crecer bastante a la hora, ya como decía, en aspectos técnicos. Creo que el trabajo que hemos hecho es nuestro mejor trabajo a nivel de sonido. Creo que, y estamos muy contentos con muchos mensajes que nos ha llegado de cómo suena el disco, porque de verdad le hemos dedicado mucho mimo y cariño. Y en ese sentido, pues ya desde la propia grabación de su cello y todo, creo que ahí los dos hemos crecido también, porque al igual que ella musicalmente, yo creo que he aportado también conocimientos más de producción, ¿no? Y de cómo poder hacer también sonar el cello mejor, de cómo integrarlo en otros espacios, y creo que ha sido como una retroalimentación. Sí, sí, total. Chula.